el examen integrador que está cargado en Ujú. comunidades, que tiene tema 1 y tema 2, y cuando yo fui a ver las respuestas, el tema 1 lo había resuelto bien, pero el tema 2 tiene una pregunta que es de la misma temática, digamos, incluso los mismos datos, pero las respuestas eran distintas y ahí es que se me generó la duda. Bueno, ahí lo estoy viendo. ¿Me querés decir cuál es Sí, la pregunta? sí, sí. Mira, en el tema 1, el número 2, el ejercicio del restaurante Sagatz, Sí, bueno, el punto C, sí. yo hice digamos, hice toda la tabla, la distribución, hice Ujú. la distribución marginal, bueno, todo, y había respondido acá que dice, bueno, ¿qué tipo de distribución es? Yo había puesto que era una distribución condicional, Sí, porque, bueno, por fila, digamos, porque la variable mala condiciona según el precio bajo. Bueno, cuando después voy para el otro tema, que en el mismo, en el ahora ejercicio, es el 3. el 3 sería exacto, Claro, punto en el C. claro, el punto C yo pensé que era lo mismo, solamente que en este caso, en vez de fijarlo en el precio bajo, lo fijaron en el precio Sí, pero no. alto, perdón, alto. Sí, vos hiciste ese supuesto, pero no es así. ¿Por qué? Porque la pregunta dice, eh, ahí te leo textual, que lo estoy viendo, ¿qué porcentaje de restaurantes fueron calificados como excelentes y tienen un nivel alto de precios? Entonces, se está refiriendo a una conjunta, no una condicional. Pero lo que no entiendo, la distribución conjunta, porque cuando dice, a mí sabes qué es lo que me confunde cuando te pregunta qué porcentaje, porque cuando era porcentaje no era condicional, No, siempre. todos son porcentajes. Todas las distribuciones pueden ser de frecuencias absolutas o de frecuencias relativas que las multiplicamos por 100 y las expresamos en porcentaje. Cualquier distribución vos la podés expresar en porcentaje o la podés expresar en valores absolutos. En este ejercicio de tabla, para que Sí, no se les complique tanto, solo le estamos pidiendo porcentajes, no frecuencia absoluta o frecuencias relativas, sino porcentajes para que les sea más fácil. Pero vos podés hacer porcentajes sobre el total general, que te dan distribución conjunta, porcentajes sobre totales por fila, que te va a dar una distribución condicional, porcentajes por el total por columna, que te va a dar también otro tipo de distribución condicional, y también las distribuciones marginales, ¿sí? claro, yo por ejemplo la marginal y la condicional la entiendo, pero yo tenía, pensé, por eso ahora te lo pregunto, porque lo que a mí me hizo dudar acá en esto era la palabra porcentaje, que la distribución conjunta eran los datos totales, pero absolutos. Claro, bueno, ahí está. También lo podés pasar todo a porcentaje, que son los que llamamos porcentaje sobre el total general. O porcentaje, sí, creo que le puse así en las diapositivas. Claro, pero entonces acá en el punto 3, vos me podés decir entonces cómo es la respuesta en el punto C Claro, porque no está ahí publicada la respuesta. El 3. El C sí, pertenece a una distribución conjunta. O sea, ¿qué tenés que calcular? ¿Vos lo estás viendo o querés que comparta? Estoy viendo bueno, no sé los demás chicos si lo tienen, si querés compartilo, porque yo estoy viendo el mío, pero Ahí va, ahí va. Que me acuerde cómo se hacía. La ventana, sí, esta. ¿Y por qué no deja? Ahí está. Ahí va, ahí va. ¿Ahí lo están viendo? sí, sí, Ah, bueno, espera que alguien quiere entrar a la llamada. Ahí está está. bien. Sí, entonces dice, ¿qué porcentaje fueron calificados como excelentes y tienen un nivel alto de precios? Esta ahí es lo que te lleva a
justamente te indica que lo tenés que dividir, el porcentaje de la celda donde confluyen la categoría excelente y nivel alto, ¿sí? Sí. La última columna y Sí. la última fila, tiene Sí. esa celda, el número 22, Sí. dividido, ¿qué le pones en el denominador para hacer el porcentaje? El total general, o sea, la suma de todos los numeritos de la tabla. Sí, de la muestra, el tamaño total de la muestra. Exacto, exacto. Que Entonces, ahí te decía que eran 300. Yo tengo que dividir 22. 22. Dividido 300, sí, 22 dividido 300 por 100 te tiene que dar el 72 que aparece, perdón, 7.3. 7.3. Pero entonces, lo que acá marca la diferencia es que te dice y tienen ese y, Claro, digamos. sí, tal cual. Porque en el tema 1, fíjate Sí. cómo está redactada la pregunta. En el tema 1 dice, ¿qué porcentaje de restaurantes con bajo precio fueron calificados como malos? No aparece ninguna I ahí, ¿sí? Y entonces te está indicando que del grupo de los que tienen bajo precio, ¿no? ¿Qué porcentaje de esos restaurantes en particular, como subgrupo, tienen esta característica de haber sido calificados como malos, ¿no? Entonces, claro. me centro en el renglón de bajo precio, o sea, primer renglón en el cuerpo de la tabla, ¿sí? El renglón de bajo. Profe, esa sería una distribución condicional por fila. Claro. Y en clave de porcentaje sería un porcentaje por fila, ¿sí? Tengo que hacer 42 dividido la suma de esto, de todo ese renglón, ¿sí? Claro. Entonces 42 dividido todo ese renglón, que no sé cuánto dará, por 100, tendría que Creo que dar da el 50%. 50, que figura ahí en las respuestas. 50. Profe, Bueno. o sea que si yo hubiese usado el tamaño total de la muestra hubiese sido conjunta y no condicional, como en el caso anterior. Claro, claro, pero ahí estaría mal porque no estarías contestando lo que No, no, pregunté, ¿no? Sí, sí. ¿Se entiende cuál es la diferencia en qué se tienen que fijar para ver cómo hacen el cálculo? Más o menos, pero bueno, lo voy a volver a ver. Perdón, profe, además de la I, vos decís que acá tomás la población toda, pero ¿no tomás los 300 las dos? No, ¿O solo en esta? solo en esta, porque Ok. en el 1 dice, ¿qué porcentaje de los restaurantes con bajo precio se está restringiendo a ese grupo? En cambio, en el tema 2 dice, ¿qué porcentaje de restaurantes? Todos fueron calificados, papá, y tal otra cosa. Entonces, el total son todos los restaurantes en el tema 2, ¿sí? Acá dice, restaurantes con bajo precio. Cambia el denominador. Exacto. Como para calcular, primero saber a qué distribución pertenece y después hacer el cálculo de si es el del porcentaje. Eso como depende como vos te sea más fácil, porque algunos, en general, algunos estudiantes les cierra más o lo entienden más fácil, es más cercano, digamos, a la vida cotidiana o al lenguaje cotidiano, esto de porcentaje por fila o porcentaje por columna, y es más técnico, estadístico, ¿no? Hablar de distribución conjunta, distribución condicional, ¿no? Son lo mismo, dicho en otras palabras, ¿no? Un lenguaje más técnico y otro menos técnico. Bueno. Profe, yo tengo otra pregunta. Bueno. Que no es respecto a este tema, sino a la unidad 5. Ok. Yo te quería preguntar qué tipo, o sea, más allá de que la ETI, la Encuesta de Turismo Internacional y la de Ocupación Hotelera, tienen como método de recolección de datos la encuesta, no especifica qué tipo de encuesta es, si es personal, si es... Sí. No sé dónde estás mirando vos, dónde estás consultando, pero en las diapos que yo le armé de resumen sí está especificado. Fíjate que está como método de recolección de datos, si no recuerdo mal. Una es encuesta autoadministrada, la de la EO, y la de la ETI es por entrevista, porque hay un encuestador que va y le hace la pregunta al grupo de turistas.
La ETI es Con encuestador. y con encuestador, pero la EOH La EO es con formulario. es con formulario autoadministrado, correcto. Ok. Y profe, en el método ay, no me sale, el estratificado. Método de muestreo. Ojo, no confundan esa, que por ahí me ha pasado en algún final, que yo les preguntaba, método de recolección de datos, es lo que hablamos antes, el tipo de entrevista o el tipo de encuesta. Método de muestreo es otra cosa, ¿eh? Sí, sí. El método de muestreo, que en la ETI dice que es estratificado y bietápico. Bietápico o en dos etapas, también lo puedes decir así, en dos Ah, etapas. eso significa. Claro. Listo, listo. Porque no sabía que hacía referencia y como en la unidad 2 Claro. no está eso Sí, sí, específico. sí, en dos etapas, ¿eh? Bi de dos, etápico de etapas. Listo. Genial. Bueno, Profe, respecto a eso, ¿hace falta aclarar toda la explicación de bietápico? O porque no la entiendo muy bien. claro, claro, es así. Si te pido específicamente el método de recolección, el método muestreo de la ETI, entonces con decirme solamente que un muestreo estratificado bietápico va a quedar incompleto, ¿sí? Mínimamente tenés que explicar cuáles serían las dos etapas, justamente, ¿no? Una etapa es seleccionar por sorteo el día o el turno en el que se va a hacer la encuesta. Esa es la primera etapa de selección, que depende el punto fronterizo, no vimos tanto detalle en cuál, pero los puntos fronterizos donde tienen más volumen de personas, a lo mejor se hace por turno, ese sorteo, digamos, o esa estratificación, o mejor dicho, esa selección, y en otros que donde tenés menos gente, para juntar más gente, digamos, tomás todo el día. Entonces, sorteás en qué día vas a hacer la encuesta. Esa es la primera etapa de selección. Y luego, en el día que sale, o en los días, mejor dicho, que salen sorteados, se eligen por muestreo sistemático el grupo en sí. No se les pregunta a todos los que ingresan o salen del país ese día, sino que se hace una muestra de grupos que entran y salen del país para hacer la encuesta. Entonces, esa es la segunda unidad de selección o segunda etapa. Primera etapa se selecciona el turno o el día. Segunda etapa se selecciona el grupo ¿A quiénes? Sí. dentro de esos días seleccionados. Profe, y con respecto a la ETI que dice cobertura, ¿eso significa, o sea, la muestra o la representatividad de la muestra por sobre la población? Está, sí, exacto. Sí, no es lo mismo exactamente cobertura que representatividad, ojo, en la jerga técnica no es lo mismo, porque cobertura se refiere a pero están relacionados, ¿sí? O sea, no está más mal que vos Sí, yo te dije así relaciones. porque dentro No del es nivel de cobertura de la ocupación hotelera decía que tenía una representatividad del 80% de la cobertura. Sí. En ciertos contextos se puede usar como sinónimo. ¿A qué se refiere? Se refiere a que la población objeto de estudio, a los que quisiera medir o a de todos los que quisiera conocer las características, las variables que se miden en la encuesta, sería el 100% de la población, ¿no? Y bueno, en el caso de la ETI son todos los que ingresan al país, que residen en el exterior, y todos los que salen como turistas de Argentina a visitar, que son argentinos, a visitar otros países, ¿no? Quisiéramos tener los datos de todos, ¿sí? Pero no se obtienen datos de todos, se tienen datos de solo algunos puntos fronterizos. Ese es el punto de la cobertura. ¿Está? Yo para que no lo confundan con el hecho de que después es por muestreo, lo que charlábamos recién, ¿no? De que no se encuesta a todos los grupos de turistas en los puntos y en los horarios que salen, o los días que salen sorteados, sino que se hace por muestreo sistemático, ¿no? Pero la cobertura se refiere a que en realidad ese muestreo en realidad se hace no de todos los puntos fronterizos, sino de algunos, en los que hay un volumen aproximado de ingreso y egreso de turistas
del 80% del total de todos los pasos fronterizos. ¿Se entiende la diferencia? Sí, gracias. Cobertura, ahí o representatividad se refiere a esto, a que como no se hace la encuesta, el operativo, en todos y cada uno de los puntos fronterizos del país, que no sería realmente práctico ni posible, se eligen los puntos donde tenés mayor flujo de turismo, ¿no? Y entonces al hacer ese recorte, bueno, no alcanzás al 100%, tu cobertura es del 80% aproximadamente. O del 50%, no sé, no me acuerdo el porcentaje que era. La cobertura, por ejemplo, del 100% sería si, por ejemplo, lo harías en todos los puntos del país, por ejemplo. Exacto. En todos los puntos fronterizos. Y, profe, ¿me podés volver a repetir? Porque la encuesta de la ETI sería encuestas así personales, entonces. Esa sí, se hace con un encuestador. O sea, y no telefónicas, sí. ¿no? No porque es justamente en el punto fronterizo, in situ se dice, ¿no? O sea, en el lugar. Claro, se va al lugar y se... Tal cual. Ok. Gracias, profe. No, por favor. ¿Alguna otra pregunta? Habla Lourdes. No, que hoy también quisiste preguntar, así que pregunta, después pregunto. Dale. Profe, yo tengo una duda sobre el integrador del tema 1. El que está publicado, me imagino, que está referido al del 22. Sí. En la parte 2D dice, sabiendo que C es igual a 0,38, ¿qué se puede decir respecto de la relación entre las variables? Y yo había leído en los PowerPoints, en la diapositiva, que decía, si las variables son independientes, su valor es cercano al 0. En cambio, si está alejado del 0, existe asociación entre las variables. En este caso, como respuesta, habías puesto que al ser 0,38, había una asociación entre las variables, ¿cierto? Sí. A mí se me... Están cerca del 0. Cerca del 0 me refiero... Sí. A ver, te escucho. Por ejemplo, no sé, si el resultado hubiera sido, qué sé yo, un 0,5, no sé si puede tomar ese valor. No, 0,05 en todo caso. 0,5 es más grande que 0,38. Sería 0,38. Más cerca del 0. Por ejemplo, si hubiera sido muy parecido a 0. Ok. Ok. Si fuera un 0,05, ahí se podría decir que está cerca del 0, por ende sería independiente. Si es un C muestral, o sea, que no lo mediste para toda la población, sí, esa sería la conclusión. Si lo mediste para toda la población, estaría hablando de una poquísima, pero algún pequeñito grado de asociación sí habría. No te quiero confundir con esto a un día del integrador. Sí, porque la verdad tiene muchísimas dudas. Generalmente, por eso. Generalmente los casos que les vamos a dar para analizar son muestras. ¿Está? Entonces, un C de una muestra, cuando es cercano a 0, muy cercano a 0, sí te puede llevar, podrías hacer esa conclusión que vos hiciste correctamente, ¿no? Las podés considerar independientes a las variables, ¿sí? Ok, profe. Sí, correcto. Sí, no les vamos a pedir trazar ningún gráfico, sí, por lo menos un gráfico va a haber para interpretar. Podría haber más de uno. Del gráfico, nada de trazar gráficos. Los gráficos solo entra en interpretación. A ver que me levantó la mano ahí alguien. Morena. Sí, yo, profe. Profe, ¿sabes qué se me confunde? Cuando es muestra probabilística la parte de estratificado y por conglomerados, como que no termino de sacar como la diferencia. Bien, bueno. Hay dos cuestiones. Una es cómo se hace el procedimiento de selección, ¿sí? Sí. Y otra es en qué casos, en qué situaciones me conviene uno u otro. Voy con la primera, ¿sí? Cuando te están describiendo cómo se hace, vos tenés un enunciado o escrito
la explicación de qué se hizo para seleccionar la muestra, ¿sí? Si te dice que tenía distintos grupos de la población agrupada en distintas categorías o en distintos grupos, y toma una muestra, que puede ser aleatoria o por muestreo simple aleatorio o por muestreo sistemático, de cada grupo, ¿sí? Ese es muestreo estratificado. ¿Sí? El muestreo estratificado dividís a la población en subgrupos y tomás por sorteo, simple aleatorio o por muestreo sistemático, una muestra de cada grupo. Esto es para vos asegurarte que en la muestra tenés elementos de todos los grupos, que no te quede ningún grupo sin estar representado en la muestra. O sea que son diferentes entre sí. Para no mezclarte, te dije que lo íbamos a separar en dos situaciones distintas, ¿sí? Por un lado, esto de, en función de cómo se hizo, sabiendo cómo se hizo el muestreo, identificar si es estratificado por conglomerado, ¿sí? Voy por ahí primero. Bien. Si te dice que de cada subgrupo tomó una muestra, es estratificado. ¿Cuándo sería conglomerado? Cuando te dice, tenés la población dividida en grupos y sorteo algunos grupos. No sorteo personas o elementos dentro de los grupos, sorteo grupos. Y entran en la muestra todos los elementos de esos grupos seleccionados. Bien. ¿Sí? Y del grupo que no salió sorteado no toco nada. No tengo muestra de ese otro grupo. ¿Está? Esa es la diferencia para que vos lo distingas bien, conglomerados y estratificados, ¿sí? Bien, ahora, gracias. la otra faceta de esto. Tenés un contexto y tenés que decidir qué tipo de muestreo aplicarías, o sería más conveniente para obtener una muestra mejor, más representativa, o una forma de tomar la muestra más fácil operativamente, también puede ser la consigna, ¿no? O cuál sería el método de muestreo más adecuado para hacerlo más genérico, ¿sí? Entonces ahí está esto que vos mencionabas. Tendría que tener alguna información para poder discernir identificar si esos grupos son homogéneos al interior respecto de lo que yo le quiero medir, cuál es la variable que yo voy a estudiar en esos elementos una vez que sortee la muestra. Si respecto de lo que yo voy a indagar o voy a observar, hay heterogeneidad entre grupos y homogeneidad al interior del grupo, entonces me conviene hacer muestreo estratificado. Bien. Si al revés tengo homogeneidad entre grupos, porque todos los grupos son más o menos, tienen más o menos la misma heterogeneidad al interior del grupo, entonces me conviene muestreo por conglomerados. Bien. Ejemplo, por las dudas, ejemplos, pongamos ejemplos, ¿sí? Vamos a algo que les sea cercano y fácil por ahí para no alargar la explicación. Vos querés tomar una muestra de estudiantes de turismo, ¿sí? Si cuento con un listado de los estudiantes, que a lo mejor lo puedo pedir a Guaraní, tirame un listado de los estudiantes que se matricularon, se reinscribieron este año, ¿sí? Y ponele que los puedo clasificar ahí, a lo mejor tengo uno de los datos que pueda aparecer en Guaraní y sea la edad, suponete. Entonces yo digo, bueno, y les quiero medir, suponete que la variable de interés, pues, a lo mejor sea si trabaja o no trabaja. Yo les voy es un dato que lo tengo en el Guaraní, pero bueno, suponete que es lo que yo le voy a preguntar para que lo hagamos más fácil, ¿sí? Entonces yo puedo pensar que los chicos más jóvenes tal vez tiendan a no tener un trabajo formal y los estudiantes de mayor edad tiendan a tener en más proporción un trabajo formal, ¿sí? Entonces ahí yo estoy deduciendo o estoy visualizando que esos grupos separados, jóvenes y no tan jóvenes, son diferentes porque presentan una tendencia diferente al trabajo formal o no, y al interior del grupo son más parecidos. Claro. Aunque puede haber individualmente un chico joven que tenga un trabajo formal y un chico más grande que no tenga un trabajo formal, ¿no? Pero como grupo, ¿sí? Yo puedo argumentar que tienen una tendencia a la variable que yo voy a medir diferente. Entonces ahí funcionan como estratos. ¿Sí? Estratos. ¿Está? Ahora, suponete que yo digo, tengo los chicos agrupados por comisión de una materia. Yo quiero seleccionar estudiantes de
tal materia. No de toda la carrera ahora, te cambio la población, ¿sí? Estudiantes de tal materia. Y los tengo agrupados por comisión. Si yo puedo decir, bueno, esto de... A lo mejor lo del trabajo no, tendríamos que cambiar la variable para que se entienda mejor el ejemplo. Pero si yo pudiera especular, llegar a la conclusión de que en todas las comisiones hay igual proporción de gente que trabaja y que no trabaja con trabajo formal, digo, ¿no? Entonces funcionarían como conglomerados. Claro, ¿Sí? sí. Y ahí Gracias. entonces consortear una o dos comisiones y solo encuestar a los estudiantes de esas comisiones que están sorteadas, tengo una muestra representativa. Y me facilito, tiene la ventaja operativa de que los tengo en la misma comisión, a lo mejor puedo ir a una clase de esa comisión y ahí hacer la encuesta, ¿se entiende? Siempre el muestreo por conglomerado tiene esa ventaja operativa, más que nada. Gracias. Bueno, Morena. Bueno, ¿alguien más? Rocío, ¿al final me preguntaste o no me preguntaste? Me quedé con esa idea. ¿Cómo, profe? ¿No me hablas a mí? Sí, no, como antes te peleabas, no, te peleabas, pero digamos, estaban ahí compitiendo con Lourdes. ¿Al final me hiciste la pregunta? Sí, era solamente eso, de qué valores podía llegar a tomar. Ah, lo del C, ahí está. No Sí, me acordaba. queda yo. Listo. Profe, te Sí, quería consultar en lo que es el tema de datos numéricos con pocos valores diferentes. El sí. gráfico a utilizar es un gráfico de barras simples verticales separadas y o un gráfico de puntos, Sí. porque es lo único que me generó duda. En general, el que va, cuando son pocos, ¿cómo me dijiste? ¿Pocos? ¿Cómo? ¿En qué caso? Repetime el caso. No, quiero saber si para los datos numéricos de pocos valores diferentes, el Está gráfico que bien. yo uso es de puntos y o de barras Pocos simples. valores diferentes, ahí está. Pocos valores diferentes es una cosa, pocos valores observados es otra. ¿Sí? Por eso te dije que me repitieras, porque no me quería confundir en eso. ¿Sí? Pocos valores diferentes pueden ser muchos, uno de los ejemplos creo que lo tengo en las diapositivas, ¿sí? Que yo tengo todo el ingreso a la Facultad de Ciencia Económica, que suelen ingresar 2.000 o más estudiantes, todo el ingreso, o sea, tengo muchos datos, ¿sí? Pero una variable que es cantidad de materias que aprobó durante el primer año, que solo puede tomar hasta 7 valores distintos, ¿sí? Pocos valores distintos. Entonces yo puedo armar una tabla de frecuencia donde en cada renglón, en la columna matriz, voy a poner un solo numerito, 0, 1, 2, 3, hasta 7, ¿sí? 7 u 8, no sé cuántas son las materias que tiene usted. Hoy estaba viendo, justamente les traigo ese ejemplo porque hoy estaba viendo una tabla de la cohorte 23 de esa información y la hice hasta 7. Pero bueno, a lo mejor ustedes tienen 8, ahora me entró esa duda. Pero más allá de ahí, sean 7, sean 8, vos podés armar una tabla donde en cada renglón de la columna matriz tenés un valor distinto de la variable, ¿sí? Y después haces el recuento, cuántos estudiantes tienen una sola materia aprobada, cuántos tienen 2, cuántos tienen 3, ¿sí? Y esas frecuencias van a ser números grandes, porque son muchos datos que estás reuniendo ahí. La suma de todas esas frecuencias te va a dar 2.000 y pico, ¿sí? Y eso lo graficarías con un gráfico de bastones o barras verticales, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahí, Lourdes? ¿Me vas siguiendo? Sí, bien. sí. Ahora, sí, que es lo que les tomé en el trabajo práctico. La consigna era una variable que eran pocos datos medidos, no sé si llegaban a 10 números, ¿sí? Entonces, ahí cuando son pocos números, pocas variables, me corrijo, pocos datos observados, ¿sí? Pocos numeritos anotados, más allá de que sean distintos o parecidos, pero un n, digamos, una cantidad de datos, no de 2.000 y pico, de 10, 15, ¿sí? O 30, entonces ahí suele ser mejor el gráfico de puntos, diagrama de puntos, ¿sí? O sea, cuando tengo pocos valores. Pocos datos registrados. Ok.
¿sí? Ujú. No sé si vos tenías en tu cabecita esto del práctico o yo te lo traje. No, es que en el práctico le pifié y por eso tenía la duda. Ah, ¿viste que venía por ahí? Bueno, ahí está la diferencia, ¿se ve? Porque el ejemplo que yo les puse en el práctico también eran pocos números distintos observados, ¿sí? Pero fíjate que no les puse como opción barras verticales justamente para que no se confundieran, para que quedara una respuesta claramente cuál era la correcta, ¿no? Y ahí entonces las opciones, no podía ser barras horizontales porque la variable era numérica, ¿sí? Creo que le había puesto gráfico lineal, tampoco es apropiado porque es para datos medidos a través del tiempo, ¿eh? Y estaba esta opción del diagrama de puntos y la otra, el diagrama de caja, les puse algo así, no me acuerdo, o el diagrama de dispersión. No me acuerdo, pero algo así. Claro, bueno, algo que no tenía nada que ver. Justamente no les puse barras verticales porque en ese ejemplo podrían llegar a ser correctos los dos casos, ¿no? Pero como no estaba barras verticales, es diagrama de puntos. Ok. Pero, porque tiene esa característica. El diagrama de puntos es para datos numéricos que son pocos datos. Ok. Podría ser hasta 50 si querés, según el caso. O ya 50 a lo mejor es mucho, pero no más de eso. ¿Sí? Genial. Gracias, profe. Listo. Morena. Última duda, profe. Bueno, Te consulto, ¿el diagrama de caja nos lo van a hacer graficar o solamente interpretar, ponele? sí, de nuevo. Interpretación. Todos los gráficos, todos los diagramas gráficos, va a entrar interpretación, no el trazado. Listo. Listo, genial. Gracias. Muy bien. Profe, Sí. yo tengo una duda con la unidad 3 en la diapositiva que explica el coeficiente de variación. Sí. Da el ejemplo de los tiempos que hacen dos velocistas, perdón, y compara cuarto de milla con milla. Sí. Y si yo veo los desvíos y los comparo, yo puedo ver que el desvío de cuarto de milla es más chico que el de milla, pero después cuando hago el cálculo del coeficiente de variación, que hago desvío dividido la media por 100, me da un número más chico la milla. Y Claro. ahí como yo había puesto que la distribución era más homogénea, el que más chico me da, pero si yo en un principio, o sea, de antemano veo el desvío, más chico es el otro, o sea, como que más homogéneo es el otro grupo. Claro. Quería preguntarte. Claro, adrede les puse ese ejemplo bien extremo para que se vea justamente que cuando vos tenés promedios muy distintos, o sea, la tendencia o la localización de los datos en la escala aritmética está muy alejados, muy diferente, ¿sí? Porque uno lo hace en 5 segundos y el otro alrededor de 1 segundo, no me acuerdo bien cómo era, pero los tiempos de cuarto de milla rondan alrededor de un valor mucho más chico que los tiempos que hacen para llegar a correr la milla completa, ¿no? Entonces, mirando solo el desvío estándar, es erróneo en ese caso para decidir si hay en qué grupo tenés mayor homogeneidad, en qué grupo de velocistas corren con tiempos más parecidos. ¿Por qué? Porque suponete que en los dos el desvío estándar te dé 1 segundo. ¿Sí? 1 segundo alrededor de 1 segundo o de 5 segundos, ¿sí? Que sería, supongamos que 5 segundos era el promedio del cuarto de milla, ¿sí? 1 segundo alrededor de 5 segundos representa mucho más que 1 segundo alrededor de 30 segundos. Ponele que fuera la tendencia en la milla completa, ¿no? Ese es el punto, que el desvío estándar yo lo tengo que tener en cuenta en relación a qué valor alrededor, mide una dispersión alrededor del promedio, ¿no? Bueno, pero si los promedios son muy distintos, no los puedo comparar directamente los S, los desvíos estándar, y ahí es donde necesito calcular coeficiente de variación, ¿sí? Para poder ver cuánto representa ese desvío estándar en función o teniendo en cuenta el promedio de ese conjunto de datos. No sé si te termine de aclarar la duda, Emilia. Más o menos, sigo sin entender un poco, tipo, por qué tengo el desvío, que también es una medida de dispersión para ver qué tan... Sí, pero es una medida de dispersión
Pero es el desvío. Como que te da uno más chico, pero después haciendo un cálculo, el otro grupo es más pequeño. Y ahí como que no sé, me pierdo. Porque el desvío estándar, la diferencia entre el desvío estándar y el coeficiente de variación es que el desvío estándar es una medida absoluta, decimos. ¿Qué quiere decir eso? Que está medida en segundos. Si vos estás promediando segundos, está medido en segundos. Si vos estás promediando edades, va a estar medido en años, ¿sí? Si vos estás promediando gastos, va a estar medido en pesos o en dólares, lo que fuera. En cambio, coeficiente de variación, al hacer vos el cociente del desvío dividido el promedio, lo expresas en porcentaje, porque matemáticamente como que las unidades se te cancelan, ¿no? Suponete que vos tenés un gasto promedio por noche en el numerador, perdón, en el denominador, y el desvío estándar de esos gastos en el numerador. Entonces vos tenés, no sé, que te doy el desvío, por decir cualquier cosa, 100 pesos, y el promedio te dio 50 pesos, el signo pesos se te cancela, porque lo tenés arriba y abajo de la fracción, ¿sí? Entonces, matemáticamente se cancelan las unidades, y por eso te queda el desvío en porcentaje, cuánto representa en función, teniendo en cuenta el valor del promedio, que es lo que pusiste en el denominador, ¿sí? Y eso nos da la ventaja de que entonces te está diciendo eso, qué representa ese desvío, si es más grande o más chico, ¿no? Un coeficiente de variación más grande quiere decir que ese desvío estándar alrededor de ese promedio es más importante, ¿sí? Está hablando de una mayor dispersión que un grupo que tiene un coeficiente de variación chiquito, el desvío estándar de ese otro grupo es pequeño en relación al promedio de ese grupo. Ese es el punto. Al hacer el cociente, ese desvío estándar dividido promedio, ¿sí? El coeficiente de variación está midiendo eso. ¿Cuánto representa ese desvío estándar teniendo en cuenta el valor del promedio? ¿Sí? Y eso entonces lo que te permite hacer esas comparaciones en dos grupos que tienen promedios distintos. Si los grupos tuvieran promedios parecidos, podés comparar directamente los los desvíos estándar, no pasa nada, es correcto, ¿sí? ¿Cuándo necesitamos usar el coeficiente de variación? Cuando los promedios son muy distintos, ¿sí? Yo a los chicos por ahí de económicas, de contador o administración, le pongo este otro ejemplo. Suponete que tenés una panadería que tiene varias sucursales en Rosario, una sucursal en el centro y una sucursal en un barrio alejado del centro. Y supongamos que la panadería del barrio por día vende en promedio 10 kilos de pan. En cambio, la del centro por día vende en promedio 100 kilos de pan. Si las dos tienen un desvío estándar de 1 kilo, 1 kilo de pan alrededor de 10, o sea, que el volumen diario de venta de pan varíe día a día aproximadamente en 1 kilo, eso sería lo que te dice el desvío estándar de 1 kilo, ¿sí? Alrededor de 10 kilos es mucha variación, ¿sí? Ahora, si la sucursal del centro, que vende en promedio por día 100 kilos, también tuviera un desvío estándar de 1 kilo, sería incorrecto decir que es igual de heterogénea la venta en las dos sucursales, porque 1 kilo alrededor de 100 kilos, una dispersión, una variación de 1 kilo día a día, ¿sí? Cuando el volumen de venta es de 100 kilos aproximadamente, representa poco variación, poquito, ¿se entiende? Ahí con ese otro ejemplo lo ves mejor que con las corredoras. Sí, ahí en el ejemplo que me estás dando lo veo mejor. Pero Ahí bueno, está. sigo media confundida en decir por qué... Bueno, volvelo a leer, léelo de la bibliografía, no solamente de las diapos que están más acotadas. Sí, lo había tomado como ejemplo más que nada de la diapositiva. Claro, bien. Bueno, volvelo a leer con esto que en mente, que te comenté, a ver si te cierra un poquito más. Dale. Profe, entonces, con el ejemplo de los panaderos tenés que aplicar un coeficiente de variación. Claro, siempre que vos tengas promedios distintos, para comparar la dispersión tenés que usar coeficiente de variación, ¿eh? Le vamos a dar la palabra a CDD, que no sé, perdóname que no me acuerdo. ¿Me dijiste hoy tu nombre? Adriana. Adriana.
que me había levantado la mano. Profe, Erika le habíamos preguntado y nos iba diciendo, porque bueno, hay muchas fórmulas, que si el coeficiente de contingencia, el coeficiente, o sea, ella nos había dicho, ahora yo ya me olvidé, pero nos había dicho, no, ese no se preocupen, ese se los vamos a dar, no, aquel se los vamos a dar, no, este, entonces te quería ver si vos me podés refrescar bueno, eso. Sí, apuntá, ¿tenés lapicera a mano? Sí. Bueno, ahí está. Los que no les vamos a pedir calcular son justamente las fórmulas que son complejas, ¿no? Las cuentas que llevan varios pasos para que ustedes lo calculen. Entonces son desvío estándar, ¿sí? Y todos los coeficientes que vimos en la unidad 4. Ok. ¿Sí? Esos son los que no les vamos a pedir que los calculen, sí les podemos dar el número, como este ejemplo que me preguntaba antes Rocío, ¿no? Que les decía en el integrador, el C vale 0,38, interprete. No te pido calcular el C, te lo estoy dando, y lo que te pregunto es qué significa. Bien, y ahí con respecto al ejemplo anterior de Rocío, supongamos que vos tenés el ejemplo de la panadería y te da esa variación en ambos casos de los diferentes promedios. ¿Cuál sería, digamos, la respuesta de cuando ustedes dicen, bueno, interprete? En ese caso habría que decir que la separación entre, o sea, no sé cómo se dice. Lo que decimos para interpretar un coeficiente de variación, sí, en realidad va a hacer una interpretación comparando dos o más coeficientes, ¿no? Y vas a decir que es más homogénea la distribución o el conjunto de datos que tiene un coeficiente más chico. Perdón, profe, pero ¿no es más fácil saber eso haciendo el coeficiente de variación? Es que estoy hablando de eso. Sí, pero como vos dijiste que eso no entraba, que no entraba la fórmula, y si yo no aplico la fórmula, ¿cómo lo sé? Sunila, un segundito. Sí. Lo que dije que no les vamos a pedir calcular es el S, el desvío estándar, ¿sí? Puede ser que yo te dé el desvío estándar calculado, vos tengas que calcular el promedio y luego tengas que calcular el coeficiente de variación. Ok, entendido. O puede ser que directamente te dé los coeficientes de variación. También puede estar generosa y dártelos. Profe, que estén generosas las profes. Sí, generalmente en algunas cuentas les vamos a pedir, pero tratamos de que haya un balance, que no sea tantas cuentas. Entonces, si ya en otro ejercicio te pedí algunas cuentas, capaz que te los doy, algunas, otras, no van a ser muchas cuentas, ¿me entendés? La idea es que tenga más peso en el integrador las interpretaciones u otras cuestiones más que los cálculos numéricos. Pero algún cálculo va a haber para hacer, Entonces nunca nos van a preguntar, por ejemplo, cuál es más adecuada, si el desvío estándar o... Sí, eso sí, porque eso no es calcular el desvío estándar, ¿sí? Eso es criterio o de decisión, si creo, procedimental, ¿no? Bueno, en este caso, te doy las medidas, un cuadrito donde ya están todas las medidas calculadas. Te doy para dos poblaciones distintas o dos muestras distintas, media, mediana, desvío, capaz que te doy ya calculado el coeficiente de variación, el rango, los cuartiles. Y una pregunta podría ser, bueno, ¿cuál de todas esas medidas usaría para comparar la dispersión o la homogeneidad de las muestras o de estos dos grupos de datos, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, dependiendo si los promedios son parecidos o no, la respuesta va a ser el desvío estándar o el coeficiente de variación. O también podría depender de si, por ejemplo, como medida de localización usamos, por ejemplo, la media, claro, ahí directamente tendríamos el desvío. Bueno, ojo. Ok. Esa sería otra pregunta, Eso sería, ¿qué medida de dispersión en un caso, para una en particular? ¿Sí? Te doy promedio y mediana de un solo conjunto de datos. O a lo mejor tenés de varios, pero la pregunta se refiere a uno solo, ¿sí? Y te pregunto, ¿qué medida de dispersión usarías? Ahí tenés que ver si los promedios, el promedio y la mediana, perdón, son parecidos. Entonces preferimos usar promedio como medida de tendencia y la vamos a acompañar por el desvío estándar como medida de dispersión, ¿sí?
Si en cambio promedio y mediana son valores muy distintos, es porque puede llegar a haber valores atípicos o una forma muy asimétrica en la distribución, y eso hace que el promedio no esté describiendo bien la tendencia. Entonces vamos a preferir mediana y la vamos a acompañar con un rango intercuartílico como media dispersión. ¿Sí? ¿Me explicó? Son Sí, sí. preguntas distintas. Sí, obvio, gracias, profe. Bien. Bueno, ¿quién seguía con la mano alta? Fiamma. Fiamma Verón, ¿estás? Profe, una pregunta. En este caso que le estabas explicando a mi compañera, que si estabas comparando los promedios y si eran similares, usabas el promedio, lo acompañás con el desvío. No, lo que dije fue, comparo promedio con mediana de un mismo conjunto de datos. Ok, y si comparo los dos promedios, tipo de Eso era para la primera pregunta. de datos, ¿podrían llegar a ser el coeficiente de variación? Claro, eso era para el caso de que la pregunta fuera ¿qué medida usar para comparar la dispersión de dos o más conjuntos de datos, ¿no? Entonces, ahí es donde tenés que ver si los promedios, primero si los promedios son representativos, esto. Si tenés solo los promedios, bueno, vamos a asumir que sí. Si tenés promedio y mediana, habría que chequear que sean parecidos, porque si no el promedio no vale. Y si el promedio no vale, no vale quiero decir, no representa bien la tendencia, tampoco va a ser adecuado el coeficiente de variación, porque está en función del promedio. ¿Está? Entonces, ahí te agregué una vuelta de tuerca más a la respuesta que te dije antes, que era más simple. ¿Sí? Antes que dije, ¿cuándo la respuesta podría ser prefiero usar o es más adecuado usar el coeficiente de variación? Cuando la pregunta fuera, quiero comparar la dispersión de estos dos conjuntos de datos y ustedes observan que la media y promedio son parecidos. Perdón, son muy distintos. ¿Sí? Entonces ahí no podríamos comparar directamente los S, sino que tendríamos que usar los coeficientes de variación. ¿Sí? Que es lo que habíamos charlado antes con los otros dos ejemplos, de la panadería y de las corredoras. Ahora te estoy agregando esto, te estoy agregando esto. En realidad, primero, tendríamos que ver también, si tuvieran también el dato de la mediana de cada conjunto de datos, si las medianas y los promedios de cada conjunto de datos son parecidos entre sí, pero al interior de cada conjunto de datos, ¿sí? Porque si vos ya tenés un conjunto de datos que tenga promedio y mediana muy distintos, ya eso te llevaría a concluir que no podés usar el coeficiente de variación aunque quieras. Utilizaría la mediana con el rango intercuartílico. Claro, tendríamos que ir sí o sí por el lado de mediana y rango intercuartílico. Correcto, Emilia. Ok, gracias. Profe, ¿cálculo del rango intercuartílico no lo van a hacer? Y ese podría ser, ¿sí? Con conjunto de datos chicos. O que ya te dé calculado los cuartiles y vos solo tenés que hacer la diferencia del Q3 menos Q1, o un conjunto de datos pequeño, 10, 15 datos como mucho, que vos los tengas que ordenar, calcular los cuartiles, cuartil 1, cuartil 3, y después hacer la diferencia. Cuartil 3 menos cuartil 1 te da el rango intercuartílico. ¿Es solamente la diferencia, es decir, tipo, por ejemplo, restar cuartil 3 con cuartil 1 y ya está? Claro, esa es la fórmula, sí. Pensé que era más difícil, por eso. Gracias. No, la complejidad puede ser identificar cuánto vale el cuartil 1 y cuartil 3, pero por eso te digo pocos datos para que no les sea tan difícil. Entonces tenés que ordenar los datos de menor a mayor, ¿sí? Ver cuál está en la mitad de ese arreglo ordenado, eso va a ser la mediana, ¿sí? Después considerás la primera mitad, los que son más chicos que la mediana, y identificás cuál está en la mitad de esa mitad, ¿no? Y ese va a ser el cuartil 1. De nuevo, agarrás la otra mitad, el que está en el centro de la mitad más grande, digamos, va a ser el cuartil 3, ¿sí? Profe, pero el rango no es el X máximo y menos el X mínimo. Claro, pero las chicas me están preguntando por el rango intercuartílico. Ah, bien. Sí. Okay. Bueno, me quedó Rocío con la mano levantada, si no está Fiamma. Rocío. Hola, profe.
Consulta, en la interpretación del gráfico de caja, ¿cómo se interpretaría? Bueno, el gráfico de caja puede ser de uno solo, una sola caja. Entonces, mirás la línea que está dentro de la caja para describir la tendencia. Siempre vas a tener el gráfico referido con algún eje numérico, ¿no? Entonces, fíjate más o menos para qué valor corresponde la línea que está dentro de la caja, que es la mediana, para identificar la tendencia, ¿sí? Entonces va a decir, bueno, la mayoría de los datos está alrededor de tal valor, ¿eh? O lo podés interpretar como una mediana. La mitad de los datos son menor o igual a tal número, a la otra mitad mayor o igual. Eso para describir o interpretar la tendencia en el gráfico cuando tenés una sola caja, ¿sí? También podemos mirar el ancho de la caja que está representando el rango intercuartílico, ¿sí? Y la longitud total del gráfico te está representando el rango, ¿sí? Entonces, con alguna de esas dos distancias, podríamos decir, o diferencias, vos podés interpretar la dispersión, ¿sí? Y después también podés leer o interpretar la forma de la distribución, si es simétrica o asimétrica, ¿sí? Comparando las dos mitades del gráfico, ¿no? O sea, de la mediana hacia los valores más chicos y de la mediana hacia los valores más grandes, ¿sí? Si la mediana está más o menos en la mitad de la caja y la longitud de los dos bigotes son parecidos, más o menos, ¿eh? Entonces va a decir que la forma es simétrica, ¿sí? Cuando vos tengas un bigote muy largo y la mediana esté hacia el otro lado, más cerca del otro bigote, ¿sí? Ahí vas a decir que es una forma asimétrica, ¿sí? ¿Te cierra? ¿Me comprendiste, Rocío? Eso para una sola caja, ¿sí? También podría ser el caso que tengas un diagrama de caja comparativo. Entonces, en un mismo gráfico tenés 2 o 3 cajas, ¿sí? 2 o 3 diagramas juntos, referidos a un mismo eje. Como un ejercicio que tenemos en la práctica de unas aerolíneas, los tiempos de vuelo de un sitio, de un viaje. Profe, justo que lo estás nombrando, Sí. aprovecho porque en la práctica yo lo vi, pero en el enunciado no aclaraba que había que hacer en el mismo diagrama las 3 cajas. Yo tuve que ir a ver la respuesta, o sea, si eso me pasa en el Dice examen. diagrama comparativo, es eso. Claro, ahora, ni idea. Ahora lo abro. Ahora lo abro a ver si lo vemos. Ni idea ni nadie lo explicó, o sea, a mí no me dijeron que podía hacer eso. Te quiero preguntar eso justo ahora que lo dijiste, porque cuando lo vi y fui a ver la respuesta, dije, hay que poner las 3 cajas en el mismo espacio, no tenía ni idea. Sí, a mí también me había generado duda igual. Ahí estoy buscando la práctica, así les digo bien. Práctica 3, ejercicio 17. ¿Sí? Dice, construya un diagrama de caja comparativo. Eso quiere decir comparativo, que con un mismo eje, referidos a un mismo eje, vos ponés todas las cajas o todas las distribuciones, digamos. En este caso, 3 cajas, ¿sí? A eso se le llama diagrama de caja comparativo. Y después de ahí saco las interpretaciones de la comparación entre las 3. Claro, entonces ahí la interpretación es comparar las medianas para ver si en tendencia difieren o no difieren, ¿no? Ahí les comparto que estamos hablando de los vuelos, a modo de ejemplo. Ahí está, la práctica que está publicada, ¿sí? Si podés, con ese ejemplo, repetir lo que dijiste de la Sí. rango y por todo eso lo estoy abriendo, sí. Ahí está, ¿sí? Fíjate, ¿lo ven ahí? Sí. Bueno, fíjate, ¿ves? Sobre un mismo eje tenés las 3 cajas, ¿no? Y tenés que tener la etiqueta de a qué distribución o conjunto de datos refiere cada caja, ¿no? O corresponde cada caja. Entonces ahí yo te decía, miremos, por ejemplo, la de arriba, ¿no? Aerolínea red. Es una forma simétrica, vos tenés la mediana bien en la mitad de la caja, ¿sí? Y tenés los bigotes, bueno, es cierto que el que va hacia los números más grandes es un poco más largo que el otro, pero no difieren demasiado, ¿sí?
es una forma simétrica. La tendencia estaría más o menos en 730 o un poquito menos a lo mejor, de minutos, 730 minutos, suponete más o menos. Entonces vos dirías, bueno, la aerolínea Red hace ese viaje de ese destino, no me acuerdo de qué ciudad a qué ciudad, pero ese destino alrededor de 730 minutos. ¿Sí? Esa sería la lectura de la mediana de esta caja. ¿Sí? Esto, si la consigna fuera, te muestro solo esta caja, y te digo interprete. ¿Sí? Estoy repitiendo lo que dije antes sin ningún ejemplo, usando esto de ejemplo. ¿Sí? Eso para describir la tendencia o interpretar la tendencia. Para hablar de dispersión, cuando es una sola, generalmente optamos por leer mínimo y máximo, ¿no? O hacer la diferencia en todo caso, 800 menos 700, no, perdón, 600, ¿cuánto será? 76, 77, no mucho más, ¿no? Entonces puedo hacer la cuenta, o puedo decir que los vuelos de Aerolínea Red a ese destino variaron o se dispersan entre 676 minutos y 800 minutos, ¿sí? Para describir la tendencia en ese grado, la dispersión, perdón, ¿sí? Y como te dije antes, la forma sería simétrica. Eso si fuera solo interpretar el diagrama de Aerolínea Red. Ahora, si la consigna es te muestro un diagrama de caja comparativo y te pido interpretar, entonces ahí voy a pretender que compares las tendencias, compares las medianas, ¿no? Entonces ahí, bueno, en medianas o en tendencia, la mejor aerolínea sería el competidor 1 de Aerolínea Red, ¿no? El competidor 1 tiende a ser mayor, o peor, perdón, me corrijo, porque mayor tendencia es peor, porque duran más los vuelos en general, ¿no? Digamos, irían más lento. Entonces, en ese sentido, está en mejor condición Aerolínea Red que sus competidores, porque tiende a tener tiempos más cortos de vuelo, ¿se ve? La tendencia, la mediana, más chica. Esta que decíamos antes, aproximadamente 730, suponete, cuando las medianas de los dos competidores son más grandes, ¿no? Entonces, en ese sentido, como tendencia, estaría mejor posicionada Aerolínea Red. Profe, entonces, ¿por qué la respuesta es competidor 1 si es el que tiene la... Bueno, hay que ver la consigna que decía, no me acuerdo. Yo te estoy respondiendo a otra cosa, que es, te muestro el gráfico, interprete, que es lo que ustedes me plantearon. Listo. No, la pregunta era cuál aerolínea era más puntual, y por eso te preguntaba por qué competidor 1 si la mediana... Claro, porque ser puntual en general, ¿sí? No me quedo corta con solo mirar la tendencia, ¿sí? Porque tengo que ver la tendencia y también la dispersión, que sea poca dispersión, ¿no? Porque vos tenés... Claro, ¿cómo? Perdón, ahí me fijo en lo que son los valores atípicos. No, acá no tenés, en este ejemplo no tenés valores atípicos. No, me fijo en la dispersión. ¿Por qué? Porque si es muy errática que tanto Aerolínea Red como el competidor 2 tiene una dispersión bastante amplia, ¿sí? Y claramente el competidor 1 tiene menor dispersión, sus tiempos están más concentrados en un rango más corto, más chico en la escala, ¿sí? De 7.24 a lo mejor a 7.80, ponele, que los otros están dispersos en un rango más amplio, ¿no? Entonces eso quiere decir que vuelo a vuelo de esa aerolínea al mismo destino hace tiempos más parecidos, ¿sí? Entonces eso te permite decirle al cliente, bueno, mirá, sí, tu vuelo va a durar en promedio tanto y probablemente su vuelo en particular no se aleje mucho de ese valor pronosticado, digamos, o estimado de vuelo en función de la mediana que suele hacer esa aerolínea. No sé si me explico. Entonces mirás el desvío, profe, ¿cuál tiene el desvío? Claro, por eso acá la respuesta habla del grado de dispersión de los tiempos, ¿sí? La respuesta pasa de también calcular el rango y el rango intercuartílico. ¿Por qué claro, calcula los tres? Porque son distintas opciones de medidas de dispersión que vos podés obtener a partir del gráfico. O sea, podés usar las tres. Podrías usar cualquiera de esas medidas. Ok.
o simplemente decir, sin hacer ninguna cuenta, ¿no? Que esta caja es más corta que las otras, y el gráfico en sí es más corto, ¿no? Profe, a mí me quedó una duda. ¿Por qué en ese caso podemos prestar atención en la dispersión y no en la tendencia? Claro, porque me decían, yo tendría que cambiar de archivo para ver exactamente cuál era la pregunta, la consigna. Yo lo que les estaba explicando era para una consigna inventada de, te doy el gráfico, interprete el gráfico. Así muy genérica la pregunta. Pero en realidad en el enunciado no era tan genérica, era más específica la pregunta, ¿sí? La pregunta acá era, ¿cuál? Y no a partir del gráfico, fíjate. La consigna del gráfico sí era construir el gráfico interprete, ¿está? Pero ustedes me estaban refiriendo a la respuesta que aparecía publicada del punto A, que es otra la pregunta. Es mirando la tabla, no mirando el gráfico, ¿cuál de las 3 aerolíneas es más consistente en cuanto a la puntualidad de los vuelos? El término acá clave para que ustedes lo relacionen con la dispersión o la variabilidad, digamos, de vuelo, del tiempo de un vuelo a otro, es este término, más que la puntualidad, es la consistencia. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que es más consistente, es como sinónimo de decir es más homogéneo. ¿Sí? Es que esto, día a día o vuelo a vuelo, los tiempos son más parecidos. Por eso hay que mirar medidas de dispersión y no medidas de tendencia. ¿Sí? ¿Cuándo miraríamos la tendencia? Si la pregunta fuera, ¿qué aerolínea hace el recorrido en menor tiempo en general? ¿Sí? O tiende a hacerlo en menor tiempo, por ejemplo, o en mayor tiempo. Claro, profe, entonces consistencia y homogeneidad es lo mismo que dispersión. Lo podés pensar como sinónimo de dispersión. ¿Sí? Ah, bueno, gracias. Ok. Bueno. Perdón, y tendencia es el tema de que analizamos, por ejemplo, lo simétrico, sea asimétrico, ¿eso sería tendencia? No, eso es forma. Forma, si es simétrica la distribución o asimétrica, es forma. Tendencia es valor alrededor del cual están los datos. ¿Pero cuál sería la interpretación? Bueno, lo que te decía ahí, en los vuelos de Aerolínea Red, a ese destino tienden a estar alrededor de 730 minutos. ¿Sí? O en general, la aerolínea tarda 730 minutos en ese destino. ¿Me explico? Bueno. ¿Cómo se llama? La muda. Moda. Ah, claro, sí, no te claro, la moda es una medida de tendencia, pero que la usamos más para datos cualitativos. Acá estamos hablando en un contexto que son números, son tiempos, ¿no? Por eso hablamos de promedio y de mediana. Pero sí, la moda es medida de tendencia también, solo que usamos para datos quali. Claro, lo de tendencia sería la localización, es lo mismo. Exacto, sí, sí. En realidad localización es como más amplio, por eso hablamos de localización central o tendencia central, para hablar de este valor alrededor del cual está la mayoría de los datos, ¿sí? Y entonces ahí hablamos de mediana, de promedios y de moda si fuera el dato quali. Ok, gracias. Muy bien. A ver, alguien que quiere, me está golpeando la puerta. Ahí está. Bueno, ¿tienen alguna pregunta más? Ahí me escribió Lucía, a ver. ¿Cómo se calcula el ejercicio 2C del tema 1? ¿No es lo que vimos antes? Me llegaste tarde, Lucía. ¿Es el del cuadro, el porcentaje de la distribución condicional, era? Integrador acá. Tema 1, 2C, sí. Este haces 42 dividido la suma de toda la línea debajo, ¿sí? Porque dice, ¿qué porcentaje? Perdón, no te estoy compartiendo. Ahí, dice, el 12 me dijiste, ¿sí? A ver. Sí, 12, tema 1.
¿Qué porcentaje de restaurante con bajo precio? ¿Sí? Esto era clave, lo estuvimos charlando antes con las chicas. ¿Quién me está golpeando la puerta? ¿Sí? ¿Qué porcentaje de este subgrupo, no de todos los restaurantes, ¿sí? ¿Qué porcentaje de los restaurantes con bajo precio? Entonces me restrinjo a considerar solo esta línea, ¿sí? Entonces el total, el valor que voy a poner en el denominador de la cuenta que voy a hacer, es la suma de todos estos 4 numeritos, ¿sí? ¿Y a qué número voy a poner en el numerador? 42, que son los restaurantes que son considerados o clasificados como malos dentro de ese grupo de los que tienen bajo precio. ¿Sí? Entonces ahí está, ¿se entendió? ¿Sí? Es 42 dividido la suma de toda esa línea por 100, y ahí te va a dar el 50%, creo que era la respuesta que está publicada. Y después la pregunta era si era si era parte de una distribución conjunta o condicional. Esta era una condicional, ¿sí? Profe, una pregunta, la condicional también puede ser por columna, ¿no? Claro, claro. Esta es por fila, pero podría ser por columna, sí. Ok, listo, gracias. Correcto. Sí. 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 Claro, claro. Distribución condicional es el término técnico, digamos, para referirnos a porcentajes por fila o porcentajes por columna. En los dos casos son distribuciones condicionales. Eso es claro. Cuando vos dividís, lo que pones en el denominador no es la suma de todos los numeritos, no es la muestra completa, que ahí eran 300 restaurantes en total, sino que es una columna o una fila, el total de una columna o el total de una fila, lo que pones en el denominador de la cuenta, estás calculando un valor de una distribución condicional, que forma parte de una distribución condicional, ¿sí? Profe, entonces cuando habla o sea, cuando en el enunciado hay una I, ¿puede ser de que sea siempre conjunta o es como una Claro, suma? sí, es lo que Listo. hablábamos antes, justamente para el tema 2, era esa la variante, ahí le estábamos pidiendo una conjunta, no una condicional. Listo, gracias. Muy bien. ¿Algo más, gente? Profe, una consultita para el bigotito en lo que es el diagrama de caja, ¿qué representa? Bueno, representa la distancia que hay entre el cuartil, por ejemplo, el bigote más chico, o sea, o el que está hacia el lado de los valores más chicos de la variable, ¿sí? Va del cuartil 1 al X mínimo, al valor más mínimo más chico, al valor observado más chico de la variable, ¿sí? Okay. Y el otro bigote va del cuartil 3 al máximo, ¿sí? Ok. Listo, profe. Bueno. Bueno. Dale. Sí. ¿A qué se refiere cuando armas intervalos? No. Bueno, eso, datos de panel no lo trabajamos en realidad. Ahí está distinguiendo lo que se llama datos de panel con datos longitudinales o transversales, ¿sí? Nosotros trabajamos todo como si fuera transversal. Sí. No, pero es porque es para chequear si hiciste la lectura, si comprendiste esa lectura en particular. Pero en realidad en la materia no trabajamos ese tema específico, entonces no va a entrar ahora en el integrador.
Claro, sí. Sí, eso, sí, se refiere a esto que yo te decía, la construcción de los intervalos en la columna matriz para una tabla de frecuencia. Esto tampoco le vamos a pedir al integrador armar esos intervalos, ¿sí? Sí puede ser que les demos la tabla con los intervalos ya armados, ¿sí? Una tabla de frecuencia donde vos tengas en la columna matriz esos intervalos y después tengas en el cuerpo de la tabla la frecuencia correspondiente a cada intervalo, ¿sí? Entonces, de nuevo, como les decía con los gráficos, ustedes lo que tienen que saber cómo se construye para entenderlo y para poder interpretarlo, pero no les vamos a pedir construir esas tablas, ¿sí? Claro. Sí, vimos algún ejercicio en la práctica 3, ¿sí? Pero con esta finalidad de que ustedes hagan uno por lo menos para poder interpretar mejor cuando ven una tabla ya armada, ¿eh? Pero no les vamos a pedir armar la tabla en el integrador. Y eso sí, eso sí, eso sí. Sí, eso sí. Y respecto de esta tabla, podría ser que te dé una tabla construida así con los intervalos y que tengas, por ejemplo, solo la columna de las frecuencias absolutas y en base a esa vos tengas que calcular las relativas, suponete, o las acumuladas. ¿Eh? ¿Está? Pero no armar los intervalos, eso en particular no. Bien, muy bien. Y seguí vos y cualquier cosa que el resto me levante la mano si ya tienen una pregunta. Sí. Bueno, es esto de lo que estamos hablando, me parece, para la construcción de los intervalos, ¿o no? Por eso, ya te voy a dar los intervalos armados, no los tenés que armar vos. Claro. Ujú. Sí. ¿Me repetís, por favor, en qué diapo? Porque no me estoy dando cuenta. Sí. Ah, 51, me fui al 59. Sí. Bueno, de nuevo, lo mismo. Esa diapo está mostrando los pasos para calcular el desvío estándar, ¿sí? Pero no les vamos a pedir a calcularlo, les vamos a dar ya el numerito. Entonces, lo mismo que te acabo de decir para las tablas con intervalos. No te voy a pedir construir una tabla a partir de los datos en crudo y vos tenés que armar los intervalos y todo desde cero. Sí, puede ser que ya te dé la tabla armada y vos tengas que operar o entender, interpretar algo de ahí. Lo mismo con esto. No, en clase les presentamos cómo se calcula el desvío estándar para que lo puedan interpretar mejor, pero la consigna del integrador va a ser, el desvío estándar dio tanto, interprete o compárelo con otro, ¿no? Ese tipo de cosas, no el cálculo. Sí, 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 bien, sí. Están relacionados, no es exactamente lo mismo. O sea, si vos tenés datos medidos a través del tiempo, lo que llamamos técnicamente datos longitudinales, ¿sí? Los datos los podés representar gráficamente con un diagrama de serie de tiempo. ¿Sí? O sea, bien, bien, bueno, es eso. Y después, el diagrama de dispersión lo vimos para en la unidad 4 más en detalle. ¿Sí? Sí. Es para analizar si hay relación o no entre dos variables numéricas.
Sí. Ah. Ujú. Claro, claro. Sí, sí, sí. Ok. Sí. Vamos a tratar de que no les pase eso en el integrador, que les sea más simple. ¿Sí? No los quiero marear con los números. Muy bien. Profe, yo tenía una pequeña duda. Era Sí, sobre lo de los intervalos. ¿Cómo se leían? Se leía, ponele si está 160 sí, y 167,5. ¿Se sí. empieza leyendo por el más grande? No, siempre el más chico y después el más grande. Ahí va, ahí va. Sí, sí, sí. Tenía esa pequeña duda. Bien, Eso, listo, gracias. bueno. Bueno, ¿alguna otra pregunta, chicas? Creo que tengo todas chicas. Bueno, No, gente, profe, yo creo que ya no. yo ya no tengo cabeza, hice 4 consultas al libro. A full me tuvieron hoy. Bueno, las dejo entonces. Cualquier cosita me escriben, me ponen un correíto, pero si no nos vemos mañana, ¿eh? Bueno, gracias, profe. Chao, Muchísimas buenas gracias. noches.